predicaron la palabra, los evangelizaron, pongámosles de esa manera. Ellos creyeron en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Esa misma noche, a esa hora, imagínense, la madrugada, quién sabe qué hora era, se bautizó, dice, él y toda su familia. ¿Qué era toda su familia? Lo dijo el hermano Manuel hace ratos. Eso involucraba a todos los que vivían en esa casa. Imagínense que haya tenido un rancho de 20 hectáreas. Todos, toditos, completamente todos, siervos, hijos. Y no me puedo yo imaginar que en esa casa no hayan habido niños, no. Tienen que haber habido niños también. Entonces, todos en ese tiempo, con el simple hecho de que el carcelero creyó en la palabra de Dios, en lo que le estaban predicando, él mismo hizo que todos se bautizaran ahí en su casa. Entonces no pudo haber sido, bueno, ya le dijimos a él que creyera, él creyó, entonces bauticémoslo, y ya después cuando crezcan los niños, pues ya que él les predique para que se bauticen. No, la Biblia es clara en decir, él y toda su familia, toda la casa, fueron bautizados esa misma noche. Y vamos a leer otra historia similar a esta en Hechos de los Apóstoles, del capítulo 16, desde el versículo 11. Vamos a leer ahora, vamos a leer, a ver qué nos dice aquí San Pablo. 11 y siguientes, por favor. ¿Capítulo qué, perdón? 16. Ok. Nos embarcamos en Troade y navegamos rumbo a la isla de Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis. De ahí pasamos a Filipos, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia, con derechos de colonia romana. Nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era una de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón. El Señor le abrió el corazón Para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Recibió el bautismo. ¿Quién dice? Disculpa. Recibió el bautismo junto con los de su familia. Junto con los de su familia. ¿Ustedes creen que en aquellos tiempos, que no son como esos tiempos de que ahora las parejas se juntan y no quieren tener hijos o tienen un hijo nada más? No, en aquellos tiempos era una bendición tener bastantes hijos. Ahora muchos lo ven como lo contrario, cuando sigue siendo una gran bendición tener bastantes hijos. Ustedes van a creer que esta mujer Lidia no tenía hijos, no tenía niños en su casa. Y si tal vez ni de ella, pero tal vez tenía siervos que tenían niños, y dice que se bautizaron todos los de su casa, porque si alguien era siervo de una persona, esa persona básicamente pertenecía a esa familia, era como propiedad de esa otra persona. Entonces hacían todo lo que el dueño de la casa decía. Entonces nuevamente vemos, ¿no? Es ilógico pensar de que no habían niños en las casas. No, en aquellos tiempos no eran como estos tiempos. En estos tiempos sí hay hogares o parejas que no tienen hijos porque no quieren tener los hijos, pero en aquellos tiempos no, en aquellos tiempos todos estaban dispuestos a estar abiertos a la vida, estar dispuestos a seguir su familia, ¿no? No se quedaban atorados en que, ay, no, no quiero tener hijos, a lo mejor más adelante, no, ya tenían los hijos y era una gran bendición para todos. Entonces, ¿cómo decir de que no se bautizaban a los niños entonces? Sí, eso es negarle a los niños esa bendición, en realidad. Y tan claro que estuvo desde el principio, hermanos, como han estado diciendo, tan claro, cuando por la fe de la mamá de aquella mujer que no era israelita, que pide por su hija: Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de mí. Y que dice Jesús: no he visto fe más grande. Ahí está hablando de la fe y cómo se sana esa hija por la fe. La fe. Y está hablando que es una hija. No nos habla si tenía 15 años, 20, 13, 11. Aunque posiblemente debe haber sido una niña, porque si hubiera estado ya casada o algo,
no es lo mismo que cuando tienes tus niños para ir a pedir. Y también cuando el centurión va y pide, y por la fe que él tiene es sanado su siervo. Fíjense nada más de lo que de lo que pasa aquí, de que es por la fe. Y nosotros, cuando estamos negándole a los niños, a nuestros hijos, el beneficio, la bendición del bautismo, estamos negándoles y nos estamos echando en realidad un pecado grave de negarle la entrada a pertenecer, a ser parte del pueblo de Dios por medio del bautismo. Por eso cuando muchas personas de estas hermanos que no son católicos hablan contra el bautismo, hablan contra la enseñanza de la iglesia, y en realidad muchos tal vez lo hagan porque de verdad lo han creído, pero la realidad es que están apartando al pueblo de la salvación, y eso es verdad. Aquí no estamos con cosas de que tal vez se ofenda a alguien. No lo hacemos para ofender a nadie. Lo hacemos para trabajar por la salvación de las almas, decir la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer y tener mucho cuidado con lo que hacemos. Vamos a volver en lo que se preparan nuestros hermanos. En un instante vamos a escuchar otro canto y volvemos a Apologética en Línea. Saludamos a nuestro hermano Rafi Rey, a nuestra hermana Irma Cepeda, a nuestra hermana Mine Rivero, a todos los que están en sintonía, a nuestros hermanos de Radio Redentor en Ovalle, Chile, a nuestro hermano Walter Enrique Encina. Este tema es muy importante. Vamos a volver con más de esto, de las temas, de las críticas, de las ideas que meten mucha gente no católica en las redes sociales actualmente y que son enseñanzas erróneas. Por ahí alguien nos dijo, el tío Beto, son herejías. Muchas de esas son herejías realmente y están apartando a la gente del camino de Dios. Bendecido jueves, seguimos y volvemos en un instante. Volvemos los micrófonos, estamos en Radio Católica Internacional hablando el día de hoy en Apologética en Línea. Este programa estamos hablando de lo que muchos hermanos no católicos hacen videos, lo transmiten en vivo muchas veces y muchos hermanos católicos los ven y los empiezan a retransmitir en sus muros. Mandan links, mandan felicitaciones y mandan infinidad de videos que vienen cargados de enseñanzas contrarias a nuestra fe católica. Hay que tener mucho cuidado con esto. Estamos hablando precisamente de estas cosas, de esto que está pasando en nuestra iglesia, de esto que estamos viviendo actualmente, y de esas falsas y maliciosas ideas que nos llegan, hermanos de Radio Católica Internacional, de la 107.5 de FM, Radio Redentor en Ovalle, Chile, de Julius Radio en Delaware, de Baltimore Express Radio en Baltimore, Maryland. Hermanos alrededor del mundo, hermanos de República Dominicana, de México, de Perú, de Argentina, hermanos de Europa que nos están escuchando hoy, hermanos de la colonia El Milagro en Guatemala. El día de hoy estamos hablando con nuestros hermanos de Apologética en Línea, Eddie Chamalé, Francisco Pérez, sobre este tema tan importante de las redes sociales y lo que compartimos, lo que dicen algunos llamados pastores con videos, lo que dicen algunos niños que se ponen ahí a grabarlos predicando, o lo que dicen algunos payasos que también, o sea, personas que se visten de payasos y también predican, los que no se visten. Y dicen por ahí que también los que no se visten. Entonces, bueno, estamos hablando de esto, de las enseñanzas falsas que traen y que nos, desgraciadamente, están arrastrando a muchos de nuestros hermanos en estos errores. Vamos a continuar con este programa. Continuamos, hermanos. A ver, adelante, Eddie Chamalé, Francisco Pérez, adelante con este tema. Ya estamos en la segunda parte del programa. Ya próximos, en unos 20 minutos, pasaremos los micrófonos a Radio Católica Internacional, pero continuamos. ¿Qué más tenemos de este tema? Agarramos el bautismo, que fue uno de los errores de un señor que por ahí sale
metiéndose a iglesias católicas a criticar y diciendo barbaridad y media tonterías y negándole en realidad la salvación por medio del bautismo y de algunos otros temas a nuestros hermanos con esas ideas locas que a veces le cruzan a la gente y que no creen. Bueno, adelante. Ahora vamos a ver por qué la importancia del bautismo. Estamos hable y hable, pero el bautismo ¿para qué sirve o de qué se trata esto? Vamos a ver qué nos dice nuestro primer Papa San Pedro en su primera carta. Vamos a ver primera de Pedro, el capítulo 3, versículos del 19 en adelante. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. 8 personas entraron al arca y se salvaron a través del agua, ¿ok? Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Esto era una prefiguración del bautismo, lo que celebramos ahora nosotros como cristianos. ¿Y cuál dice lo que ahora qué? Lo que ahora nos salva, o los salva. Entonces, el bautismo es la salvación. Creer en Jesucristo, claro, pero seguir sus mandamientos del bautismo es el primer paso. Ya lo leímos al principio, Juan 3, 5 en adelante, que dice de que hay que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Y aquí San Pedro nos lo recalca. El bautizo ahora nos salva. Vuelvo y repito del 21 en adelante. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva, pues no se trata de una limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Ok, ahora vamos a ver también qué nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. San Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 6 nos habla también un poquito de lo que es esto del bautizo, de qué se trata o para qué sirve o cómo nos cambia con personas. Romanos capítulo 6 del versículo 3 y 4 vamos a leer nada más. Vamos a ver qué nos dice San Pablo en estos versículos. ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo, en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en Él, también compartimos su resurrección. Ok, entonces fuimos sepultados con Cristo a través del bautismo para nacer a una vida nueva, una vida cristiana, ya se formar parte de la familia de Dios. Entonces de ahí la importancia, más adelante en otros versículos dice que hemos sido revestidos de Cristo, los que hemos sido bautizados. Entonces vemos que el bautismo es algo muy importante y algo tan importante y tan gratuito que Dios nos lo da que no debemos ni siquiera negárselo a los niños. Vamos a ver también lo que nos dice aquí en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Vamos a leer desde el 37 en adelante. Sería bueno leer desde el 14, pero está demasiado largo y vamos a tratar de leer unos versículos nomás para poner bien en contexto esto. Y esta es la venida de Pentecostés. Dice, al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. El don de Dios es para ustedes y ¿para quién dijo? Para sus hijos. Sí, dije, ¿y se excluye a los niños chicos o nomás para los niños grandes, para los hijos grandes? No, ¿verdad? Habla en contexto general, es para ustedes y para sus hijos, el don de Dios. El bautismo es un don, una gracia que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos, pero Él aún así nos lo da. Entonces, y esa gracia la merecen también los niños, aunque estén chiquitos, los niños también merecen esa gracia. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense.
Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. 3,000 personas que estaban escuchando la predicación. Entonces, si ustedes creen de que ellos después de recibir esa predicación no fueron a sus casas y hablaron y también buscaron la forma de bautizar a todos los de su casa, cada una de esas personas que estuvieron ahí, imagínense. Entonces, como hemos leído y vuelvo a repetir, el reto para este pastor o esta persona que se autonombró pastor, porque no existe eso de autonombrarse, pero pues muchos lo hacen. Dígame dónde dice en la Biblia de que no se deben bautizar los niños. Ustedes que nomás abren la boca y nomás dicen palabras y balbucean a lo tonto. Dígame dónde dice en la Biblia que no se deben bautizar a los niños. Por favor, no le inventen cosas. Se dicen que creen únicamente en la Biblia, pero no están creyendo únicamente en la Biblia. Están poniendo sus tradiciones de hombres, excluyendo a los niños y poniendo tradiciones humanas que corrompen lo que es la palabra de Dios. Entonces no vengan con que el bautizar a los niños no es bíblico cuando no lo dice en la Biblia, cuando que ustedes mismos dicen que nomás lo que dice en la Biblia hay que seguir, ¿verdad? Y como hemos visto, los niños también deben ser bautizados. Así es. ¿Saben qué? Fíjate, Francisco, a mí me da risa con esta idea tan tonta de los hermanos de estos que andan enseñando cosas contrarias a la verdad y que dicen que solamente cuando decidan, cuando estén grandes, cuando no, que porque no pueden decidir. Dime tú, si tú dejas a tu hijo sin comer hasta que él decida, ¿o qué le vas a dar de comer? La mamá que prepara de comer, pues lo que tienen en la mesa, lo que tienen ahí en la alacena, preparan la comida, ya sean unos huevos fritos, lo que sea, y con eso desayunan a unos ¿cómo se llaman los plátanos estos fritos que hacen allá en su tierra? ¡Ay! Sí. Ya se me antojaron. Platanitos fritos con frijolitos y cremita. Así es. Bueno, entonces las mamás hacen lo que tienen ahí. No van y le preguntan, muchas veces sí preguntan, pero se da lo que se tiene, ¿sí? Y no se deja a que el hijo decida si quiere comer platanitos o si quiere comer, dime una cosa, hermano, hermana, si quiere comer una fritanga, una fritura de esas que venden en las tiendas en bolsas que son más aire, que te venden aire, y las frituras están abajo en el fondo. Los papás dejan que coman fritangas o les dan comida verdadera. Lo otro, los papás dicen, si quieres comer alguna cosa de esas, después de que comas, después de que almuerces, lo que es alimento verdadero, no frituras, no de esas chips, como le llaman aquí en los Estados Unidos, chucherías, y le dicen en mi tierra, guzguerías. No se deja que el niño decida en eso, porque eso es algo importante, es su alimentación, es su salud. Ahí no se deja que el niño crezca para que decida qué es lo que va a comer, se le da a comer lo que el niño necesita. Y lo mismo, por ejemplo, en el bautismo. Por eso le digo, me da hasta risa como ese argumento de que hay que dejarlos que crezcan para que decidan. Entonces es lo mismo. Hay cosas importantes, tan importantes como el bautismo, que no te puedes tú estar esperando a que el niño crezca. ¿Por qué? Porque eso te hace ser parte del pueblo de Dios, te hace hijo adoptivo de Dios. Y decía Francisco hace rato, estamos hable y hable del bautismo, pero ¿qué es el bautismo? ¿Para qué sirve? Para la salvación. Entonces, ¿cómo le vas a negar tú a tu hijo la salvación? Y otra cosa antes de que, pues ya veo a Eddie con ganas, miren, de platicar, miren, hermanos, sobre todo los que están en los Estados Unidos, los que están aquí, pongan atención, abran sus oídos, escuchen lo que les voy a decir. Cuando nace un hijo tuyo y tú no tienes papeles, documentos, no estás de una forma, como dicen aquí, legalmente en los Estados Unidos, tú te esperas a que el niño crezca y decida si quiere ser parte de los Estados Unidos o quiere ser de México o de Guatemala o de Honduras o donde tú quieras. ¿Te esperas? No. ¿Por qué? Porque ese niño tú sabes que es un beneficio para él registrarlo inmediatamente nacido en los Estados Unidos. Le ponen su piececito ahí y lo sellan en un papel. Es nacido en los Estados Unidos. Es un documento, un certificado, algo que dice él es de aquí. Bueno, pues es mucho más importante
mucho más importante que ese piececito, que ese sello que certifique, es hijo de Dios, porque eso es el bautismo, nos hace hijos de Dios, parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que tú le des más importancia a los papeles del mundo que a los papeles del cielo, que a lo verdaderamente importante? Eso deberíamos de hacerlo. Dice, la Biblia nos recomienda, por ejemplo, lo que era la circuncisión a los 8 días de nacido, de que se circuncidara al bebé. ¿Por qué? Porque la circuncisión antigua, lo que dejó de ser la circuncisión para convertirse en bautismo, para pertenecer al pueblo de Dios, era lo mismo, era la alianza que te hacía parte del pueblo de Dios. Por eso a los mayores que no eran israelitas, a los prosélitos los circuncidaban antes de Jesús, los circuncidaban para que fueran parte del pueblo de Dios. Entonces también eso que era la prefiguración, la circuncisión era prefiguración del bautismo para formar parte del pueblo de Dios. El bautismo te hace parte del pueblo de Dios. ¿A los cuántos días circuncidaban a los niños? ¿Se esperaban? 8 días, ¿no? A los 8 días. Así que, hermanos, no se dejen engañar con estas ideas locas. Y adelante. Y fíjate la importancia, a mediados del tercer siglo estaba el debate entre los cristianos, no si se debían bautizar los niños o no, sino cuándo se deberían bautizar los niños o no. Y en el concilio de Cartago, en el año 252, se condenó la opinión de hacer esperar a los niños hasta el 8º día después de haber nacido. Se dijo en ese concilio de que los niños se deberían de bautizar inmediatamente después de nacer. En cuanto ya se sintiera segura los papás de poderlo llevar a bautizar, deberían de bautizarlo. Se condenó porque muchos decían, no, tienen que esperarse hasta el 8º día de nacido. No, en el concilio de Cartago se dijo, no, se debe bautizar inmediatamente ese niño. Así es. Bueno, Eddie, tenías muchas ganas de... Yo nomás quiero terminar yo no aquí con un argumento más que se destruya la falsa doctrina de nuestros hermanos no católicos. Aquí donde dicen, ¿no?, que los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Aquí vamos a tratar de desmentir lo que dicen ellos de que el bautismo también tiene que ser por sumersión. No, que si no te refunden, que si no te dan el chapuzón dentro de pues un arroyo, una piscina, una alberca, llámenle como le llamen, no vale. Entonces aquí démonos cuenta lo que dice, ¿no?, de que ese día, fíjense, en Jerusalén no habían ríos. O dime tú, Manuel, ¿había algún río por ahí cerca donde poder meter luego esos? En Jerusalén no había ríos. Y aquí la Biblia, fíjense, la Biblia, no estamos sacando de ningún libro escrito por alguien que se lo inventó, de la misma Biblia. Así como nuestros hermanos separados dicen de que la Biblia es palabra de Dios, entonces aquí les comprobamos que no necesariamente tiene que ser el bautismo por inmersión. No necesariamente te tienen que refundir para mojarte todo. Simple y sencillamente aquí dice que los que acogieron la palabra. Fíjense, eso fue después de la venida de Pentecostés, cuando salieron los apóstoles a predicar. Dice, ese día todos hablaban y todos entendían. Venían de muchas partes de la región, hablando de idiomas diferentes, mas sin embargo, ese día todos entendían lo que estaba predicando los apóstoles. Entonces, después de que les predicaron, después que les anunciaron la palabra de Dios, fíjense, dicen de que ellos acogieron la palabra. ¿Y qué fue lo que preguntaron? ¿Y qué tenemos que hacer para salvarnos? Dice, después que acogieron la palabra, ¿qué dice Manuel? Se hicieron bautizar. Dice, ese día unas 3,000 personas, imagínense, nomás en ese día 3,000 personas se hicieron cristianos. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que fue ese bautismo? ¿Será que los agarraron de la manita como agarran aquí a los niños del kinder, los del Gestar, y que se los llevan de la manita buscando un río donde introducirlos? Claro que no. Pudo haber sido con unos chispacitos de agua, que lo que vale precisamente, y lo que es el símbolo, uno de los símbolos es el agua. Entonces no necesariamente tuvieron que sumergirlos. Simple y sencillamente con ellos haber acogido la palabra y hacerse bautizar, a lo mejor así como lo hace hoy en día nuestro sacerdote cuando nos da la bendición, de esa manera fue como ellos se hicieron bautizar también. Vamos a leer aquí lo que dice, perdón, ¿qué ibas a hacer? No, así de la fórmula. La fórmula, el agua es el elemento visible, ¿verdad? Sí. Para el bautismo. El agua debe tocar la piel.
y tiene que ser con la fórmula para que sea válido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, son 3 veces la que es la fórmula ahora. Y sí, puede ser una cantidad mínima de agua o puede ser un chapuzón también. O sea, el chiste aquí es, y que no es chiste, es una forma de hablar. Aquí lo importante es de que para que sea el sacramento válido, tiene que cumplirse con estos requerimientos, que es el elemento agua, y que se haga bajo esa fórmula, y no importa la cantidad, pero sí que toque el agua a la persona. El punto, que no necesariamente tiene que ser inmersión, es la palabra, ¿verdad? Inmersión. Ok, vamos a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 1250. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo, para ser liberados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, a los que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administran el bautismo poco después de su nacimiento. Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. A ver, repite esa parte. Los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, se haya bautizado también a los niños. Ok, entonces me gustó eso que dice en 1251, los padres cristianos deben reconocer que esta práctica, el bautizar a los niños, está hablando de eso, corresponde también a su misión, es su deber, su obligación de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Es su deber alimentar la vida de Dios en los niños. No es nomás si quieren, no es nomás que ellos decidan, es su misión, es hacerlo porque hay que hacerlo. Entonces no, pues como nos hemos dado cuenta a través de la Biblia, a través del catecismo, a través de los concilios, que la Iglesia es clara en lo que dice. Los niños deben ser bautizados. Vuelvo a repetir, ninguna persona que se autonombre pastor o evangélico, lo que quieran, puede venir y decir que los niños no deben ser bautizados basado en la Biblia, porque la Biblia no apoya eso. Si ellos no quieren bautizar a los niños, que no lo hagan, pero que te acepten que es una tradición de humanos que están ellos llevando. No es una tradición que la Biblia, no es algo que se ha llevado desde el principio, es algo que ellos se están inventando recientemente. Así es. Bueno, ya casi nos vamos a retirar, hermanos. Disculpen, slow internet, dice. No podemos, con eso no pudimos hoy, hicimos todo lo posible porque se escuchara bien, porque todos tuviéramos la oportunidad de acercarnos a este tema tan importante. Es el clima, como decimos, es el clima ahora sí, o no sé qué será, pero algo pasó. El caso es, hermanos, que estamos hablando del bautismo hoy. Es muy necesario, dice Francisco, como lo leyó Eddie y como lo dice el catecismo, es una responsabilidad de tener nosotros, llevar a nuestros hijos a bautizar, es una responsabilidad nuestra. Y recuerda, hermano católico, un día se nos va a pedir cuentas sobre cómo llevamos a nuestros hijos, a nuestra familia, sobre cómo respondimos ante la fe. Entonces, hermanos, el día de hoy, fue todo este programa por respuesta también a muchas cosas que publican personas no católicas en las redes sociales, hacen videos y dicen cosas. ¿Y por qué lo hacemos nosotros? No por hacerle promoción a esa gente, para nada. Lo que pasa es que muchos hermanos católicos los ven
e incluso los comparten en sus redes sociales también, cuando están haciendo un daño muy grande a muchas personas. Ese daño de que les están metiendo ideas de que no debes de bautizar a niños, de que la Eucaristía no es nada, de no sé qué tantas cosas más habló Francisco, este señor. Sí, habló de que es antibíblico hacer misas o orar por nuestros muertos. Habló Sí. también de que la Eucaristía, como nosotros creemos que es Jesucristo vivo en la Eucaristía, básicamente dijo que era una tontería lo que creíamos nosotros. Habló de la Virginidad de María, de la Inmaculada Concepción, de la Asunción de María, de la mediación de los santos, todo eso. Y vamos a ir desglosando uno por uno de estos. Él dijo 37 herejías, yo conté las que él dijo nomás 36, porque algunas, menos, Más bien porque las de él, ¿no? las repetía, sí. Sí, más bien las de él. Ujú, Las sí, herejías son sí. las de parte de él. Sí, entonces sí. Y vamos a ir desglosando uno por uno. La próxima semana vamos a hablar de otro tema muy importante. Vamos a hablar de si podemos orar por las almas, si las almas están dormidas o están despiertas cuando mueren. O vamos a hablar todo eso. Entonces es muy importante que pongan en contexto. Ahorita fue un poco difícil mantener el audio y la transmisión a través de Facebook, a través de Radio Católica Internacional. Pero más adelante yo voy a publicar este audio porque logré alcanzar a grabar el audio. Lo voy a publicar para aquellos que quieran volver a escucharlo y escuchar sin interrupción lo que hemos estado hablando, que lo puedan escuchar también. Yo más al rato a los que tengo les voy a mandar el enlace, y los que quieran también pueden a través de Facebook mandarme un mensaje y yo les mando el enlace para que puedan escuchar el audio completo de este tema tan importante que hemos tocado el día de hoy, y que ya nos vamos a despedir. Nos quedan unos cuantos segundos. Por el Messenger. Por el Messenger, famoso mensajes. Así es, esta es la forma de que nos pueden contactar, y también pues los que tengan los números personales, pues ahí también invitados a compartir, invitados a que nos comenten, que nos digan sus inquietudes, sus preguntas, ¿verdad? Ya nos vamos el día de hoy. Bueno, gracias Eddie, gracias. Pues gracias a todos, Pues ahí nos hermanos, podemos y escuchar. les pedimos nuevamente disculpas por algunas interrupciones que hayan habido, pero pues ya dijo Francisco, ahí se les va a poner el enlace, y si gustan escuchar nuevamente el programa, escúchenlo, está muy interesante, y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Así es, Francisco. Yo también me despido, muchas gracias por todo. Nos miramos la próxima semana nuevamente a hablar de si podemos orar no por nuestros muertos, qué pasa con nuestros muertos o el alma de ellos, y vamos a aclarar otra de estas herejías que anda enseñando este pastorcito chafa que por ahí anda. Espérate, se nos van a enojar nuestros hermanos católicos. La verdad no se debe esconder, no se esconde, y hermano. mismo Jesús dijo que hay muchos por ahí que se creen fariseos, pero más que nada son sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero llenos de podredumbre ¿Cómo por le dentro. ¿Cómo le haría el padre Luis Toro? Y pues sí, y no hay de otra forma de que hablarle. Ya Jesús fue muy claro en eso. Sí, bueno.